primer libro de Crónicas, capítulo número 29, verso 23 y 24. Y voy a leer la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Y diga conmigo la siguiente frase: y fue prosperado. A ver, las mujeres, digan conmigo: y fue. A ver, los varones, digan conmigo: y fue prosperado. Y le obedeció todo Israel. Levanta su mano derecha y diga conmigo: la prosperidad de Salomón. Esa es la enseñanza que voy a compartirles el día de hoy, o así por lo menos la he titulado: la prosperidad de Salomón. Cerca del año 970 antes de Cristo se levantó un rey cuyo nombre fue Salomón, que en hebreo significa pacífico, que en hebreo significa apacible, hijo de David su padre y Betsabé su madre. Se cree que Salomón tenía tan solo 18 añitos cuando comenzó a reinar sobre toda la nación de Israel. La Biblia dice que reinó por un periodo de 40 años. Esto desde el punto de vista teológico o bíblico se conoce como el reino unido. Primero reinó Saúl 40 años, segundo reinó David 40 años, su padre, y tercero reinaría Salomón 40 años. Mucho se ha hablado acerca del rey Salomón. Se ha hablado acerca de su riqueza, se ha hablado acerca de su gloria, se ha hablado acerca de su fama, se ha hablado acerca de su sabiduría, también se ha hablado acerca de sus pecados, se ha hablado acerca de sus mujeres, se ha hablado acerca de su reinado, pero en esta mañana quisiera compartir acerca de su prosperidad. Para nadie es un secreto que Salomón fue el hombre más rico y más próspero que existió sobre la tierra. No es un secreto. Ahora, uno debe aprender lo siguiente a través de ese enunciado: que en el mundo se pueden hacer riquezas, pero que solo Dios puede traer sobre tu vida prosperidad. Mire a la persona que tiene que dedicar: en el mundo se pueden hacer riquezas, pero solo Dios, diga conmigo, solo Dios y solo Dios te puede dar prosperidad. Porque no es lo mismo la riqueza que la prosperidad. Pero hablando un poco acerca de las riquezas de Salomón, yo les decía que para nadie era un secreto que Salomón llegó a convertirse en el hombre más rico del mundo. Es más, cuando usted lee el primer libro de Reyes, capítulo número 10, verso 14 y verso 15, se encuentra con el siguiente dato. Abra su Biblia, las riquezas de Salomón. Dice: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era de 666 talentos de oro. Diga conmigo: 666 talentos de oro. Eso es lo que Salomón tenía de renta por cada año. Sin embargo, el verso 15 del primer libro de Reyes, capítulo 10, 14, dice el verso 15: sin, es decir, aparte de los mercaderes, y aparte de lo de la contratación de especies, y aparte de lo que todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra traían cada año al rey. Me puse a hacer un análisis aritmético sencillo de lo que podía representar cada año 666 talentos de oro, que era la renta que él recibía, Salomón, a la moneda actual. Y descubrí que cada talento de oro, porque era un peso de medida, en aquella época un talento de oro pesaba 34 kilos, 34 kilogramos, un solo talento de oro. Haciendo la siguiente operación matemática: 34 kilogramos, que es un talento, por 666 talentos que recibía al año de renta Salomón, eso me da aproximadamente 22.664 kilogramos de oro por año. Pero uno entiende que aunque usted puede comprar el oro por kilogramo, en realidad la medida del peso del oro se mide a través de ¿qué? De los gramos. Es decir, un kilogramo consta de ¿cuántos gramos? 1000 gramos. Y entonces, investigando un poco para traer el valor actual, entonces me metí, investigué a cuánto estaba el día de ayer el gramo de oro.
En la actualidad el gramo de oro está en un promedio de 120,000 a 122,000 el gramo de oro. Haciendo esta pequeña operación aritmética, entonces descubrí que eso me daría la siguiente suma en pesos actuales. Pongámosla porque no la puedo leer. Si usted la puede leer, por favor me la lee. ¿Dos qué? ¿Seguro? ¿Y cómo me lee los últimos ceros? Mire, a través de la siguiente lectura, no alcanzamos a dimensionar la renta que Salomón recibía por cada año, sin contar lo de los mercaderes, sin contar lo que traían los diferentes reyes de Arabia, sin contar lo que él tenía. En pocas palabras, Salomón era el hombre más rico. Diga conmigo, el hombre más rico. En el primer libro de Reyes, capítulo 10, 23, la Biblia dice que así excedía el rey Salomón en todos los reyes de la tierra, en riquezas y es más, incluso se daba el lujo, según primer libro de Reyes, capítulo 10, 21 y 22, se daba el lujo de lo siguiente. Dice, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, 24 quilates. Nada de plata, porque en aquel tiempo, dice la palabra, la plata no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una pequeña flota de cruceros, de yates, de embarcaciones que cruzaban hacia Tarsis, pero también tenía otra flota en Irán. Y dice que estas floticas traían cada 3 años desde Tarsis y de Irán, traían oro, plata y marfil, traían monos y pavos reales. No alcanzamos a dimensionar la riqueza y la grandeza del rey Salomón. Ya nos queda claro acerca de la riqueza del Salomón. Sin embargo, yo no me quiero centrar en esta mañana en la enseñanza de la riqueza, sino quiero que usted entienda acerca de la prosperidad. Obviamente su riqueza fue el resultado de su prosperidad. Es más, leíamos en el verso en el cual introducimos esta palabra que él fue prosperado. Diga conmigo, fue prosperado. Por lo tanto, significa que alguien lo prosperó. ¿Quién lo prosperó? Entonces mire la persona que tiene a su lado y dígale, no es el dinero que te hace prosperar, sino el favor de Dios que te hace prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno analiza el tema de la prosperidad, uno va a encontrar que en el Antiguo Testamento el término de prosperidad viene del hebreo salejea, que significa empujar hacia adelante, significa ayudar en el camino. Por eso usted recuerda que cuando Dios le dio un consejo a Josué en el capítulo número 1 de Josué, verso número 8, Dios le dio el siguiente consejo. Le dijo, mira, Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, ¿qué? Tu camino y todo. Yo siempre le he preguntado a la iglesia, ¿a cuántos de aquí les gustaría que todo les salga bien? Ah, bueno. Entonces mire que está claro, es Dios quien prospera, es Dios quien bendice. Ahora, cuando uno analiza todo el contexto del rey Salomón, se va a dar cuenta, por ejemplo, de que David no recibió por herencia la riqueza de David su padre. No, y ya le voy a explicar más adelante por qué. Porque David su padre fue un hombre de guerra, fue un conquistador. Y todo lo que David percibía lo invertía en la guerra, lo invertía en la conquista. Por lo tanto, Salomón no heredó de él la riqueza. Existe un principio básico universal, que acabada la guerra, los pueblos deben prosperar. Se acabó la guerra porque Salomón se constituyó en un rey pacífico, en un rey que trajo paz al pueblo de Israel, y el pueblo empezó a prosperar en gran manera. Pero en el pueblo de Israel sí comenzó a prosperar, sí empezó a progresar.
Y el rey, dice la palabra, que empezó a avanzar también. Pero como no quiero centrarme en la riqueza, sino en la prosperidad, vamos a hablarle sobre 5 principios para prosperar como Salomón, o principios de Salomón para prosperar. Siempre he hablado acerca de la prosperidad, que no es cuestión de secretos. Diga conmigo, no es cuestión de secretos, sino cuestión de principios. Y voy a enseñarle por la palabra. Diga conmigo, por la palabra. Porque no puedo hacer otra cosa diferente sino enseñarle por la palabra. Aprendimos en el texto que se introdujo este mensaje, que se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y él fue ¿qué? Prosperado. Lo aprendemos por la palabra de Dios. Pero ¿cómo entonces Salomón prosperó? Punto número 1, primer principio. Porque Salomón amó a Dios. ¿Salomón qué? Algunas personas se estarán preguntando, pastor, ¿cómo así que Salomón amó a Dios? No lo digo yo. Abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo número 3. Primer libro de Reyes, capítulo número 3, verso 3 y verso 4. Y mire lo que dice la palabra. Mas Salomón, léalo usted por favor. ¿Qué hizo Salomón? Amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Verso número 4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Tendré que decirle que Salomón amó a Dios, y no lo amó porque lo cantaba, no lo amó porque lo decía. Amó a Dios porque caminó y anduvo en los estatutos de su padre. Por lo tanto, debe aprender en esta mañana, querida iglesia, este principio, que el amor de Dios debe trascender de la palabra a la obediencia. ¿De la palabra qué? La Biblia es clara cuando declara que Salomón amó a Dios. Y no solamente lo dice de labios, sino que lo demostró caminando, andando en los estatutos de su padre. Por lo tanto, Salomón demostró cuánto amaba a Dios. La Biblia dice que en aquel entonces Salomón subió a un monte muy alto llamado Gabaón, y sacrificó allí 1000 holocaustos. Quizás es muy fácil entender la retórica y complejo entender la práctica. Subir a un monte, coger un cordero, coger 2 corderos, coger 50 corderos, coger 100 corderos, coger 200 corderos, 500 corderos, 600 corderos, 800 corderos, 900 corderos, 999 corderos y 1000 corderos, y sacrificarlos a Dios. Por lo tanto, eso demuestra la capacidad de entrega. Demuestra la capacidad de adoración que él tenía a Dios. Demuestra la capacidad de expiación referente incluso de sus pecados. Por eso Jesús, cuando le enseñó a los discípulos acerca de amar a Dios, le dijo: si me amáis a mí, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Cuando uno analiza la primera etapa del rey Salomón, encontramos un hombre que caminó en rectitud, encontramos un hombre que caminó en obediencia, encontramos un hombre que aprendió a amar a Dios. Y aquel día dice la palabra que el Señor se sintió adorado, que el Señor se sintió honrado, que el Señor se sintió alabado. Y tanto se sintió Dios amado que cuando él se cansó y se quedó dormido en Gabaón, Dios se le presentó de noche. Y entonces Dios se le presenta de noche a Salomón y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ahí aprendí el siguiente principio: que solo una persona que se siente amada está dispuesta a dar lo que le pidan. ¿Cuántos dicen amén? Solo hasta que Dios se sienta amado por ti y por mí, estará dispuesto a entregar lo que usted le pida. Este es el principio de recibir. Amar a Dios primero. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso el primer gran mandamiento que Jesús dijo: amarás a Dios con toda tu mente, amarás a Dios con todas tus fuerzas, amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a Dios con toda tu alma, lo amarás con todo. ¿Cuántos dicen amén? Porque es el primer principio para las personas que desean prosperar. En el mundo, por eso yo decía al comienzo, en el mundo usted podrá hacer riquezas, pero solo Dios podrá darte prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Salomón amó a Dios a tal punto que despertó a Dios, y Dios vino y se le presentó en sueños y le dijo: Salomón, me ofreciste tanto, me diste tanto, demostraste tu amor, has caminado como tu padre, has andado en los estatutos de David, me has amado. Cada sacrificio, cada alabanza, cada oración, cada entrega, me tengo que rendir ante tus peticiones. En algo tengo que retribuir esos 1000 sacrificios, esos 1000 corderos, esos 1000 esfuerzos, esa disciplina que tuviste conmigo. Es que es muy fácil, vuelvo y te digo, leer en la retórica que él sacrificó 1000 holocaustos al Señor. ¿Lo hemos hecho acaso? Y de esto da como resultado el segundo principio. Primer principio, amar a Dios. Pero el segundo principio para ser prosperado, lo segundo que hace Salomón en aquel día fue pedir sabiduría. Diga conmigo, pedir. En el segundo libro de Crónicas, capítulo número 1, versos 7-10, en la misma historia, en el mismo momento, después de haber ofrecido 1000 holocaustos a Gabaón, dice la palabra que aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en este lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Mire lo que pidió Salomón, verso número 10. Señor, dame ahora, ¿qué? Sabiduría. Dame ahora ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Tenía tan solo 18 años. No tenía la experiencia, no tenía el conocimiento, no tenía la sabiduría para poder gobernar ese pueblo tan grande. Y cuando Dios le da la oportunidad de pedir lo que él quisiera, pues él le pidió sabiduría. ¿Qué tal si haremos una paréntesis en este momento? Que en esta noche el Señor te visitara y te dijera: Raúl, Marta, Carlos, Ramiro, María, Sandra, pídeme lo que quieras que yo te dé. La pregunta sería: ¿qué le pedirías? ¿Qué le pediría? Yo quiero escuchar lo que usted le pediría. ¿Qué le pediría a usted? ¿Seguro? Si Dios te diera ese papayazo, ¿usted le pediría sabiduría? Yo creo que a la gran mayoría de nosotros no se nos hubiera pasado por la mente pedirle a Dios sabiduría. ¿Qué se nos pasaría por la mente? Señor, dame para pagar la casa. Señor, mira que estoy enfermo, mira esta dificultad. Señor, ya que me lo estás diciendo, gracias por acordarme. Pero ¿cuántos han orado a Dios para pedirle sabiduría? Es más fácil presentarle las peticiones de escasez, de enfermedad, es más fácil presentarle las peticiones de problemas. Pero fue tan inteligente la oración de Salomón que le dijo: Señor, dame solo sabiduría. Ahora, hoy en día usted no tiene necesidad de que Dios se le presente por la noche y le pregunte qué quiere para recibir sabiduría. El apóstol Santiago escribe en Santiago capítulo número 1, verso número 5, el apóstol Santiago dice: la persona que esté falta de sabiduría solamente tiene que hacer una sola cosa: pídasela a Dios. ¿Pídasela a quién? El cual da a todos de manera abundante y sin reproche, dice la Biblia, le será ¿qué? Entregada. Pero este es un comienzo excepcional en el reinado de Salomón. Pero ¿sabe usted por qué Salomón le pidió sabiduría a Dios? Porque Salomón amaba a Dios. A veces la gente sabe qué fue lo que hizo, pero no el por qué lo hizo. Y Salomón amaba a Dios por otra sencilla razón: porque Salomón temía a Dios. Pastor, ¿usted por qué enseña eso? ¿Acaso no fue Salomón que escribió el libro de Proverbios en el capítulo número 1, en el verso número 7, cuando enseña que el principio de la sabiduría, termínelo por favor,
es el temor ¿a quién? A Jehová. ¿Y quién lo enseñó? ¿Quién lo escribió? Salomón. Él sabía que el principio de toda sabiduría es temer a Dios. Entonces él entendía que las riquezas simplemente serían el resultado de ese temor. Por eso no pidió riquezas, por eso no pidió bienes. Y ahí por eso le decía al principio que Salomón no heredó riquezas, porque de lo contrario, yo le hubiera dicho, te daré más riquezas. La Biblia dice, le daré riquezas. Mira, iglesia, el término sabiduría viene del hebreo hakam, que significa conocimiento práctico. No confunda conocimiento, no confunda inteligencia, no confunda ciencia, no confunda sabiduría. Los cuatro términos son muy diferentes, pero no tengo tiempo para explicárselos en esta mañana. Pero lo que yo quiero que usted comprenda es que Salomón pidió sabiduría, porque un día entendió que la sabiduría ante todo debe ser lo primero. En el libro de Proverbios capítulo 4, verso 7 y verso 8, el mismo Salomón dijo y lo explicó allí: sabiduría ante todo. Diga conmigo, sabiduría. Y el consejo que él da en Proverbios capítulo 4, versos 7 y 8 dice: ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Hónrala y ella te honrará. Salomón tenía claro lo que estaba pidiendo, y esa petición agradó a Dios. Esa petición, Dios se derritió delante de Salomón. Tan agradado Dios se sintió que no solamente Dios le dio a Salomón lo que pidió, sino que Dios le dio a Salomón incluso lo que no había pedido. Mira, iglesia, cuando usted hace ese tipo de peticiones delante del Señor y Dios se siente tan agradado, no solamente te va a dar lo que pediste, sino que incluso te va a entregar lo que no has pedido. Porque Salomón le pidió sabiduría a Dios. Y mire lo que dice en el verso 11, segundo libro de Crónicas, capítulo número 1, verso 11 y verso 12. Entonces Dios le respondió a Salomón diciendo: por cuanto hubo esto en tu corazón, que no pediste riquezas, que no pediste gloria, que no pediste fama, que no pediste salud, que tampoco pediste la vida de los que te quieren hacer el mal, ni pediste vivir largamente en esta tierra, sino que pediste para ti sabiduría y pediste ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto como rey. Te voy a decir, Salomón, que sabiduría y ciencia te son dadas, pero lo que te voy a entregar ahorita no me lo has pedido, pero te lo voy a entregar. Te daré riquezas, te daré bienes, te daré fama y te daré gloria, lo que no has pedido. Mira, iglesia, ¿quién da las riquezas? ¿Quién da la fama? Pastor, esos términos son muy secularistas. ¿Cómo se le ocurre que Dios va a dar ese tipo de cosas? Pero yo leo en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 1, verso 12. Ni le añado ni le quito una coma a este versículo. Y Dios dijo a Salomón: te daré riquezas, te daré bienes y te daré ¿qué? Como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán lo que vengan después de quién, de ti. Mira, iglesia, ¿se acuerda cuando le dije en un comienzo que Salomón no había heredado las riquezas de su padre? Pero cuando usted lee toda la historia del rey Salomón, se va a dar cuenta que eso no iba a caer del cielo. Hoy en día yo no quiero prometerte riquezas. Hoy en día lo que puedo decirte es que Dios quiere prosperarte. Y usted ya ha sido próspero, porque la Biblia dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que por medio de su pobreza usted y yo fuésemos enriquecidos, ricos en salvación, ricos en perdón, ricos en misericordia, ricos en propósito, ricos en santidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestros tesoros no son terrenales, sino que nuestros tesoros son ¿qué? Celestiales. Y Salomón se llegaría a convertir como uno de los hombres más sabios y más ricos que todos los orientales. Es más, la Biblia dice que llegó a tener más sabiduría que incluso todos los egipcios juntos, que era considerada como la primera civilización de la época. Y por eso él recomendó diciendo: adquiere sabiduría ante todo y adquiere conocimiento, inteligencia. La sabiduría es la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. La sabiduría es la capacidad de elegir lo que conviene de lo que no conviene.
Hay mucha gente inteligente que toma malas decisiones. Hay gente con mucho conocimiento y toma malas decisiones. Pero una persona sabia siempre va a tomar la mejor decisión. ¿Cuántos dicen amén? En cualquier área que se presente en su vida. Entonces, a partir de allí, encontramos este segundo principio. Pero ¿para qué le iba a servir la sabiduría? No era para descifrar horóscopos. O para hacer, ¿cómo se llama esos? Crucigramas. O simplemente para dar consejería, pastor. No, eso es para tomar decisiones. Recuerde que la riqueza no que cayeron del cielo y le llegaron. La tercera cosa de principio para prosperar es hacer lo que hizo Salomón. Salomón emprendió de manera diligente. Cuando yo leo toda la historia del rey Salomón, no solamente me encuentro un rey, no solamente me encuentro un sacerdote, sino que me encuentro a un empresario. Diga conmigo, empresario. Me encuentro una persona emprendedora. Me di cuenta que su riqueza y su prosperidad no fue algo que le vino de un abrir y cerrar de ojos o un de repente de parte de Dios. Ya tenía la promesa, sino que fueron años de esfuerzo, fueron años de trabajo, fueron años de comercializar, fueron años de negociar. Lea muy bien todos los libros concernientes al rey Salomón, libro de Crónicas y libro de Reyes. Ahí usted va a encontrar toda la biografía de Salomón. Y por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, 14 al 17, dice la Biblia que juntó Salomón todos los carros y gente de a caballo. Tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, y los puso en ciudades de los carros. Y el rey de Judá, y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén. Y mire, puro comercio. Puro comercio. Tenía flotas, tenía caballos, tenía carros, tenía comercio. Comerciaba con micos, con pavos reales, con oro, con plata. Y la Biblia dice que subían y compraban en Egipto, y compraban y vendían. Es decir, él sabía para qué era la sabiduría. Pero lo primero que él aprendió, diga conmigo, fue a amar a Dios. Nunca emprendas algo si primero no amas a Dios. Nunca emprendas algo si primero no tienes temor a Dios. Nunca emprendas algo si primero no le pides sabiduría a Dios. Fue precisamente Salomón quien escribe en el libro de Proverbios, capítulo número 10, verso número 4 y verso número 5, cuando dice: la mano de la persona negligente empobrece, pero la mano de la persona diligente, ¿qué? Enriquecerá. Y él no lo escribió simplemente por una tarde inspiracional, para escribir simplemente un poema. No, porque él siempre aprendió a tener una mano diligente. Por eso los principios y los proverbios de Salomón son enseñanzas prácticas y vivenciales de un rey que aprendió a formar todas las cosas. Y él dice: el hombre entendido siempre va a recoger en el verano. Ahí lo dice en Proverbios capítulo número 10, 4 y 5. Porque él aprendió a trabajar. Él aprendió a negociar y le empezó a ir muy bien, y empezaron a multiplicarse sus bienes. Por eso la Biblia dice que el Señor te dio el poder para hacer las riquezas. No dice que te va a dar las riquezas. Y entonces la Biblia dice que entonces Dios empieza a bendecir la obra de tus manos. Diga conmigo, pero hay que obrar. Por eso el mismo Salomón escribe en otro de sus proverbios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso dice, ¿lo dice o no dice la palabra de Dios? En una ocasión yo le enseñaba un tema de emprendimiento a la iglesia y le decía: no sueñes con ser un empresario si no has aprendido a ser un buen empleado. Dígale a la persona que tiene a su lado: no sueñes con ser un buen empresario si no has aprendido a ser un buen ¿qué? Porque el que ha sido un mal trabajador nunca aprenderá a ser un buen empresario, porque el empresario tendrá que trabajar más que un trabajador. Tampoco sueñes con ser un empresario si toda tu vida has tenido una mentalidad de empleado. Emplearse no está mal, pero ser emprendedor es mucho mejor. Y uno aprende de Salomón estos principios. Y Dios sobre él había una promesa que sería prosperado. Había una promesa que iba a tener mucha fama. Había una promesa que iba a tener mucha gloria. Y no es del mundo. Dios mismo se la dio. Engrandeció su nombre como lo hizo con Abraham. Le dio reconocimiento y lo puso en una buena posición.
Era tanta la posición de Salomón que los reyes de la tierra venían a saber qué es lo que pasaba con él. ¿Recuerda la visita de Saba, de una mujer? Y vino y le trajo presentes. Pero no cualquier regalitos aguinalditos que dan aquí en Colombia. Vino con lingotes de oro, vino con unas cosas bien buenas. Y se las entregó al rey Salomón. Y tenía gobernadores, dice la Biblia, que lo sostenían cada mes y cada año. Pero era un hombre que primero aprendió, diga conmigo, amar a Dios. Diga conmigo, amar a Dios. Hasta que no entiendas cuál es el primer principio, no esperes lo demás. Segundo, pedir ¿qué? Sabiduría. Y tercero, emprender con diligencia. Pero hay un cuarto principio que quizás usted no piensa que existe. El cuarto principio es que Salomón oraba con poder. Pastor, Salomón oraba. Hasta ahora me estoy desayunando. Yo pensé que Daniel, que Nehemías, que Jeremías, que Abraham, que Jesús oraban. Pero yo no había escuchado que Salomón oraba. Pues déjeme decirle que Salomón oraba. Y no hacía cualquier clase de oración. La oración que hacía Salomón era tan poderosa que algo ocurría. Miren, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 1 y verso 2, dice la palabra. Léalo conmigo, por favor. Dice, cuando Salomón acabó de orar, ¿qué ocurrió? A ver, yo le pregunto, ¿cuántos de aquí, de los que hemos orado y hemos sacado de orar, hemos hecho descender fuego del cielo? Levante su mano. Ay, es que siempre hemos dado para criticar tanto a Salomón. Mire, cuando Salomón acabó de orar, ¿qué ocurrió? Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas del holocausto, y la gloria de Jehová llenó ¿qué? La casa. Tanto fue la gloria del hebreo kabod, que significa peso. Tanto fue el peso de la gloria de Dios que no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de ¿qué? ¿Producto de qué? De una oración. El rey se puso a orar y la gloria descendió. El rey se puso a orar, los cielos se abrieron. El rey se puso a orar y fuego del cielo descendió. Hay poder en la oración de Salomón. Aunque ese poder no radica en las palabras, aunque dicho poder no radica en la postura, aunque dicho poder no radica en el tiempo en el cual oramos, ese poder radica en la persona a la cual oramos. ¿Cuántos dicen amén? Y esa persona a la cual oramos, que Dios responde con poder. Hay poder obviamente en esa oración. Y usted encuentra un mínimo 3 o 4 pasajes del Reyes o Crónicas a un Salomón orando por la congregación, orando en el templo, consagrando todo el pueblo de Israel. Hay muchos más versículos, si no por tiempo no los traje. Pero uno entiende por la palabra que entonces ese principio de prosperar estaba allí en la oración. Recuerda que Esther oró y el pueblo de Israel fue salvado. Elías oró y volvió a descender lluvia del cielo. Elías oró en el monte Carmelo y fuego del cielo también descendió. La Biblia dice que Eliseo oró y el hijo de la tsunamita que había muerto fue resucitado. Jesús oró y Lázaro se levantó, nuevamente oró y se multiplicó los panes y los peces. John Wesley oró y vino un gran avivamiento sobre Inglaterra. John Edwards oró y vino un gran avivamiento en Massachusetts, Estados Unidos. Y la iglesia ora y desciende el poder. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso al Rey, amada iglesia. Queda claro que Salomón oró. Hay otro pasaje en el libro de Reyes, capítulo 8, 54, que Salomón hacía oración y súplica y de repente se levantó de estar de rodillas delante del Señor. Eso dice la palabra. Mire la persona que tiene a su lado: lo que comienza de rodillas termina en victoria. Dígalo nuevamente: lo que comienza de rodillas termina ¿cómo? En victoria. Y Salomón lo entendía. Yo sé que a través del tiempo quizás a Salomón se le olvidó de permanecer en la oración y fue un grave problema.
Porque razón tenía John Owen cuando en una ocasión escribió: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Y al final, pues a Salomón le ocurrió lo que ya sabemos. Y además, no solamente John Owen lo dijo, Jesús lo dijo. Le dijo al apóstol Pedro en uno de los evangelios: velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. Por lo tanto, la oración para el rey Salomón se había convertido en su mayor principio de prosperidad. ¿Mayor principio de qué? Leímos no en el verso introductorio que Salomón fue prosperado. ¿Lo leímos o no lo leímos? Lo leímos. No me lo estoy inventando. Ni estoy acomodando una palabra que quiere decir, no, fue literal. Pero hay un quinto principio que les voy a enseñar a continuación. Y quiero decirle que este quinto principio a mí me puso a reflexionar mucho. Yo comencé a organizar esta predicación ayer como desde las 2 de la tarde. Eran las 2:30 de la noche y no había terminado. Y no terminé, me acosté. Me levanté a las 4:30 de la mañana a terminarla, los últimos puntos. Y yo sentía que Dios me mostraba algo y me enseñaba algo, me revelaba algo. Pero cuando uno lee la Biblia y uno escudriña en ella, por eso el oficio de pastor no es tan fácil. La gente dice: el pastor y con 2 horitas, 1 horita echando labia, y ya. Ahí me escriben, tengo que responderle a la gente, tengo que visitar a las personas, tengo que solucionar problemas. A veces yo ya he llegado a mi casa a las 10, 11 para irme a dormir y: pastor, algo urgente. Mientras exista el WhatsApp, todo es urgente. Y recibía este último principio para esta enseñanza. ¿Por qué Salomón fue prosperado? Yo quiero que usted lea primero el texto antes que el punto. Segundo libro de Crónicas 7:11. Yo quiero que usted lo lea porque es que de pronto me equivoco yo. Mire, dice segundo libro de Crónicas 7:11, dice: terminó pues Salomón. ¿Qué terminó? ¿Y la casa de quién? Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, ¿cómo terminó? No, yo no leo bien, es que la verdad es que yo soy un poquito mío, pero yo no, ¿qué dice allí? ¿Fue qué? Prosperado. Fue prosperado. Yo le pregunto, ¿por qué Salomón fue prosperado? Respóndame. Sí, no, pero según este texto, dice: terminó pues Salomón, culminación, la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer, todo lo que usted se proponga hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, ¿y fue qué? Prosperado. Es decir, que la prosperidad es el resultado de. Alguien decía que toda acción provoca una reacción. Es el resultado de terminar la casa de Dios. ¿Terminar qué? Antes de que David muriera, David hizo todos los preparativos para que su hijo construyera casa para Dios. A David no se le permitió construir casa para Dios, porque como lo dije con anterioridad, David había derramado mucha sangre. Y no lo digo yo porque lo dice la palabra de Dios, no me lo inventé, lo dice la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que él hizo todos los preparativos en abundancia, porque David tenía un afecto por la casa de Dios. Por eso muchos salmos, él habla acerca de la casa de Dios. Salmo 23 habla de la casa de Dios. Salmo 84 habla de la casa de Dios. Y él habla mucho sobre la casa de Dios. Entonces hizo los preparativos suficientes. Cerca del año 4 del reinado de Salomón, Salomón se puso a construir la casa de Dios. Y se puso a construirla como la soñaba su padre. ¿Cómo la llegó a soñar su padre? El segundo libro de Crónicas dice que él pensaba en una obra magnífica por excelencia. Cuando usted tiene el tiempo de estudiar un poco cómo fue la construcción del templo de Salomón, se va a dar cuenta que ni en Egipto, ni los grandes reyes, ni Ramsés II, ni mucho menos el primero, llegaron a construir lo que llegó a construir Salomón. Como tenía tantos talentos de oro, pues él recubrió las paredes de oro. Y todo literalmente era de oro, lo construyó para Dios.
Lo importante no simplemente fue que comenzó, sino diga conmigo, que terminó. Y el secreto está aquí, terminó. El secreto está aquí, diga conmigo, en terminar. Los historiadores dicen, o la Biblia, creo que la Biblia dice, que a Salomón le tardó 7 años. Diga conmigo, 7 años. Tremenda obra para terminarla en 7 años. Eso fue un buen tiempo. Esos puentes ahí, los puentes que hacía Salomón no se caían. Templo no se caía. Bien construido, amada iglesia. Bien construido. Y la construyó. Los expertos dicen que ese templo en la actualidad tendría un costo aproximado o superior a los 200,000 millones de dólares en la actualidad. Pero un hombre que supo para qué era la riqueza. La riqueza en la tierra no es para atesorarla. Él supo que era para ponerla al servicio de las cosas de Dios.